Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? A una clase más. Un placer saludarles, espero se encuentren muy bien ahí en sus casitas, ¿verdad? Bienvenidos eh, pues a un tema más y como su presentación lo dice, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando esta semana es la colonización de Centroamérica. Nosotros, ¿verdad? Ya conocemos la historia tanto de conquista como de colonización e independencia de Honduras y de Centroamérica, ¿verdad? En este caso vamos a hacer unas pequeñas comparaciones, ¿verdad? Que sucedieron durante la colonización, ¿verdad? Tanto en Honduras como en el resto de Centroamérica. Entonces, lo primero que vamos a estar hablando es sobre, nosotros sabemos, ¿verdad? En la clase pasada lo estuvimos viendo, los españoles y los portugueses, ¿verdad? Conquistaron América Latina, o sea, desde México hasta el sur, ¿verdad? En América. Y los anglosajones, pues, conquistaron lo que fue Estados Unidos y Canadá. Los anglosajones, ¿verdad? Los ingleses y los franceses. Ok, ¿qué sucedió durante la colonización por parte de los españoles y los portugueses, ¿verdad? Nosotros sabemos que una vez que fue conquistado el territorio, ¿verdad? Una vez que la corona española toma posesión de los territorios en América, en este caso estoy hablando de América Latina, ¿verdad? Dominarlos y regular a la población indígena, ¿verdad? Fue una de las tareas que los españoles y los portugueses se dieron, ¿verdad? En todos los países que conquistaron, ¿verdad? Lo primero que ellos hicieron, ¿verdad? Fue disminuir la población indígena, dominarlos, someterlos, ¿verdad? Para que fuese más fácil tomar posesión de su territorio. Entonces, luego de eso se inicia la tarea, ¿verdad?, de organizar territorialmente sus nuevas posesiones, ¿verdad?, en las Indias. Entonces, lo que vamos a estar hablando en este tema es de qué manera se organizaron los españoles durante la colonización. Por eso se llama colonización, ¿verdad? Porque lo que ellos hicieron fue tomar posesión de las tierras y organizarlas como ellos lo hacían, ¿verdad?, en su país. Entonces, para iniciar ellos hicieron 4 virreinatos, que en el mapa que ustedes tienen, ¿verdad?, está el nombre de los virreinatos que ellos hicieron. El primer virreinato que tuvieron fue el virreinato que está ubicado en México, que se llamaba virreinato, ¿verdad?, de Nueva España, que ustedes lo pueden ver, que es el que está en rojo. Entonces el virreinato de Nueva España, ¿verdad?, estaba entre México y abarcaba todos los países de Centroamérica y las islas en las Antillas. Entonces todo ese era el virreinato de Nueva España, que estaba ubicado en Perú. Entonces lo primero que los españoles hicieron fue dividir el territorio conquistado, ¿verdad?, en virreinatos, ¿verdad? Y entonces así se iban organizando. Entonces ya iban colonizando lugares y estableciendo, ¿verdad?, obviamente sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, vuelvo y repito, el primer virreinato que hicieron fue el virreinato de Nueva España, que es el que le dije que está en rojo y está ubicado en México. Luego están los siguientes virreinatos, que se creó el virreinato de Nueva Granada, que si usted lo ve es el que está en verde. Luego, que es el que está en Colombia, ¿verdad? Y luego el virreinato de La Plata, que ustedes lo pueden ver aquí, que es el que está en Argentina, aquí donde dice Río de la Plata, ¿verdad? Entonces, la Capitanía General estaba en Chile, que es la parte morada, ¿verdad? Y así sucesivamente ellos iban creando sus virreinatos. Y el otro está el Virreinato de Brasil. Entonces, si nos damos cuenta, y el virreinato de Perú, ¿verdad? Entonces, Nueva España y el virreinato de Perú, aquí el que está en azul, fueron los dos primeros virreinatos que ellos crearon, ¿verdad? Fueron los primeros. Luego de crear esos dos virreinatos, el de Nueva España y el virreinato de Perú, entonces viene el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Que está ubicado en Colombia. Luego viene el virreinato de el Río de la Plata, ¿verdad? Que está ubicado en Argentina. Entonces, así se comenzó a colonizar, ¿verdad?, el continente americano, de esta manera. Luego de eso, ¿verdad?, ¿cómo se organiza tanto España, ¿verdad?, y el reino de las Indias? ¿Cuál era esa organización que ellos tenían? Pues lo primero que organizaron obviamente era el rey, o sea, el virrey. Primero formaron los virreinatos, ¿verdad? Ya vimos los 4 virreinatos que ellos formaron. Luego de eso viene el rey. ¿Quién era el rey o virrey, verdad?
era el depositario del poder absoluto, y este poder ese rey lo tenía porque ese poder se lo daba España, ¿verdad? Como sus colonias. Ellos decían que ese poder venía por gracia divina. Y ese poder solo era transmitido al rey o al virrey por parte de los reyes de España, ¿verdad? Entonces, ese rey o ese virrey iba a gobernar a uno de los virreinatos. Luego de eso, organizan la Casa de Contratación. ¿Qué es la Casa de Contratación? Es una institución mercantil, ¿verdad?, que fue creada por los reyes católicos en 1503, ¿verdad? Y esta se encargaba de organizar y controlar el servicio de transporte y los pasajeros entre el viejo mundo, que era donde ellos vivían, ¿verdad?, con el nuevo mundo, que eran el que habían al que habían llegado, que en este caso era América. Entonces, la Casa de Contratación se encargaba, ¿verdad?, de asegurar los ingresos, ¿verdad?, de asegurar esos viajeros que iban y venían de los dos continentes. Luego crean el Consejo de Indias, pues el Consejo de Indias, ¿verdad?, era una autoridad administrativa. Y también no solo era una autoridad administrativa, o sea, que no solo administraba, sino que también era el Tribunal Supremo de todas las causas civiles y penales con referente al reino, en este caso de América, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con leyes o con castigar o con decir si es inocente o si es culpable, entonces le tocaba al Consejo de Indias. Se encargaba de administrar y se encargaba también de ser parte del Tribunal Supremo. Y luego están los virreinatos, ¿verdad? Que en este caso los virreyes eran los que eran las autoridades de los virreinatos, como ya se lo había dicho, ¿verdad? Entonces los virreyes tenían a su cargo, ¿verdad?, súbditos, ¿verdad? Entonces los virreyes debían preservar el nuevo mundo, el que habían conquistado, que en este caso era América, ¿verdad? Enseñándole nuevas costumbres, nuevas tradiciones, ¿verdad? Y todo esto obviamente, ¿verdad?, estaba basado en las creencias que venían de España, y en los otros países que los conquistaron los portugueses, pues en las creencias que tenían los portugueses. Entonces los virreyes se encargaban, ¿verdad?, de tener su equipo de trabajo para enseñar las costumbres y tradiciones, ¿verdad?, en este caso a nuestros indígenas o a los indígenas del resto del continente de América. Luego de eso vienen las audiencias. Pues las audiencias, chicos, estaban encargadas, o se le llamaba también la Real Audiencia, ¿verdad? Ellas fueron creadas con la necesidad de fallar los pleitos surgidos entre las provincias que se dieran, ¿verdad? Si había pleitos entre fronteras, ¿verdad?, o entre gobernadores, entonces ellos se encargaban de velar por estos derechos fiscales de la corona, ¿verdad? Entonces ellos se encargaban de supervisar de que se diera un trato correcto a los indígenas, que no se estuvieran haciendo guerras, que no estuviera habiendo castigos, que no estuvieran cometiendo injusticias, ¿verdad? Se supone que la Real Audiencia, ¿verdad?, era la encargada de supervisar que se le diera el trato correcto a los indígenas, ¿verdad? Al parecer, chicos, durante todo este tiempo nosotros sabemos que durante la historia, ¿verdad?, también existieron indígenas que apoyaron a los españoles. Entonces a esos indígenas los españoles les dieron un trato diferente, un buen trato. Pero los indígenas que no apoyaron eso, sino que se enfrentaron a pelear por sus territorios, pues estos indígenas eran los esclavos. Entonces el sistema organizativo, ¿verdad?, territorial, tanto de Centroamérica como el resto de los países estaba organizado, ¿verdad?, de la misma manera, y se superpuso, ¿verdad?, las autoridades ya existentes de las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades indígenas que existían antes de que llegaran pues los españoles a colonizar y a conquistar, esas autoridades fueron quitadas y se pusieron las nuevas autoridades españoles porque ellos ya estaban colonizando. Entonces el nuevo territorio obviamente, ¿verdad?, debía estructurarse bajo otros lineamientos, ¿verdad?, de acuerdo al mandato que la corona española había mandado. Entonces de esta manera fue que los españoles colonizaron, ¿verdad?, lo que habían conquistado. Una vez sometidos, ¿verdad?,
nuestros indígenas, los pueblos ya existentes en el territorio, entonces mucho más fácil para los españoles poder establecer sus reglas, sus leyes. Por eso enseñaron, ¿verdad? Por eso nos enseñaron el idioma español, la religión católica, sus costumbres y tradiciones, porque una vez que los indígenas entendieran el idioma de los españoles, era más fácil, ¿verdad?, someterlos y tomar posesión. Entonces fue así como la corona española, ¿verdad?, colonizó el continente americano en este caso, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, muchas de las costumbres y tradiciones que los españoles nos enseñaron, pues se siguen haciendo, ¿verdad?, hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? Siempre quedan esos rasgos, siempre quedan, venimos arrastrando pequeñas cositas, ¿verdad?, que deberíamos ir eliminando. Bueno, chicos, este es el tema sobre la colonización de Centroamérica. Espero que hayan aprendido y hayan tomado lo más importante, ¿verdad? Sé que es un tema que ya hemos visto y hemos estudiado muchas veces. Lo importante es que usted no se olvide de la historia de su país y que la atesore en su corazón. Nos veremos la siguiente clase.